Lo primero que recuerdo tras la avalancha es el silencio. Un silencio ensordecedor, absoluto, como si el mundo entero estuviera envuelto en una gruesa capa de algodón. Después llegó la oscuridad y un frío que calaba hasta los huesos. Y solo entonces, el dolor. Me llamo Timur Saigachev. Tengo 32 años y soy fotógrafo de montaña profesional. O, al menos, lo era hasta aquel día de febrero en que el Aconcagua decidió recordarme lo insignificantes que somos los humanos ante las fuerzas de la naturaleza. Recuerdo cada segundo de aquella mañana con una claridad espeluznante. Nuestra expedición, compuesta por 5 personas, mi amigo y guía de siempre, Rustam, una pareja de alpinistas estadounidenses, Josh y Carol, y un biólogo freelance, Mirón, planeaba una ruta de 3 días por la poco explorada vertiente norte para fotografiar unas raras cabras montesas. El tiempo era perfecto, 10 grados bajo cero, sin viento, un cielo cristalino. Salimos al amanecer, cuando los primeros rayos de sol teñían las cumbres nevadas de un suave color rosa. «Hoy vamos a hacer unas fotos increíbles», le dije a Rustam mientras superábamos el primer collado. «La luz es sencillamente mágica». «No te distraigas con la belleza, Timur», me respondió, revisando el equipo de seguridad. «Ha caído mucha nieve en la última semana. Manteneos juntos y seguid la ruta». Rustam siempre ha sido precavido. 15 años en la montaña le habían enseñado a respetar su imprevisibilidad. Yo, a pesar de mis 8 años de experiencia, a veces me dejaba llevar por la búsqueda de la foto perfecta. Hacia el mediodía llegamos a un estrecho desfiladero, encajonado entre 2 laderas macizas. Me detuve al divisar un grupo de cabras montesas a unos 300 metros más arriba. «Necesito subir ahí», dije, señalando un pequeño saliente desde donde se veía una panorámica ideal. «No te lo aconsejo». Rustam negó con la cabeza. «La cornisa de nieve que hay encima de esa zona tiene un aspecto muy inestable». «Tendré cuidado», insistí. 20 minutos, no más. Mirón decidió acompañarme. Él también quería conseguir buen material para su investigación. Josh y Carol se quedaron con Rustam, que claramente no estaba de acuerdo con nuestra decisión, pero no protestó. Acordamos mantenernos en contacto por radio cada 5 minutos. La ascensión llevó más tiempo de lo que había previsto. La nieve era más profunda de lo que parecía desde abajo, y cada paso requería un gran esfuerzo. Cuando Mirón y yo llegamos al saliente, me olvidé de inmediato de las dificultades. La panorámica era impresionante. Las cabras se movían con gracia por una ladera casi vertical, y tras ellas se extendía una cordillera infinita que se perdía en la lejanía brumosa. «Ha merecido la pena cada gota de sudor», exhaló Mirón sacando su cámara. Ajusté el teleobjetivo y me sumergí en el trabajo, olvidándome de todo lo demás. Solo cuando Rustam nos llamó por radio por tercera vez, me di cuenta de que habían pasado ya 40 minutos. «Timur, volved inmediatamente». Su voz sonaba tensa. «El barómetro está bajando. El tiempo está cambiando». Levanté la vista del visor y solo entonces me percaté de lo rápido que se acercaban las nubes desde el oeste. La temperatura había descendido sensiblemente y el viento había arreciado. «Nos vamos», le dije a Mirón, guardando rápidamente el equipo. Empezamos el descenso cuando lo oímos. Un rugido sordo y grave, parecido a un trueno lejano. Pero en la montaña, ese sonido solo significa una cosa. «¡Avalancha!», gritó Mirón, señalando la ladera vecina. Una enorme masa de nieve se desprendió de la cima y, ganando velocidad, se precipitó hacia el desfiladero, justo donde estaban Rustam y los demás. Cogí la radio con desesperación. «¡Rustam! ¡Avalancha! ¡Salid de ahí!». Entre la estática, oí su grito, luego otras voces, y después la comunicación se cortó. Horrorizados, vimos cómo el muro blanco engullía el lugar donde hacía un instante se encontraban nuestros compañeros.
Hay que bajar y buscarlos. Mirón ya se estaba colocando la cuerda de seguridad. Asentí, pero en ese momento sentí una vibración bajo mis pies. Nuestra ladera también había empezado a moverse. Lo último que recuerdo antes de que el mundo se transformara en un caos es a Mirón empujándome hacia una pequeña grieta en la roca. Después, solo hubo furia blanca, un estruendo ensordecedor y la sensación de ser zarandeado por una mano invisible. Me arrastraban hacia abajo, dando vueltas y tumbos como un muñeco de trapo. No podía respirar, no podía distinguir dónde estaba arriba y dónde abajo. Instintivamente, me llevé las manos a la cara, creando una burbuja de aire, lo único que recordaba de las instrucciones de supervivencia en caso de avalancha. Un golpe. Oscuridad. Silencio. Cuando desperté, lo primero que pensé fue que había muerto. A mi alrededor reinaba la negrura y el silencio absolutos. No podía moverme. La nieve me oprimía por todas partes. El pánico me invadió al instante. Empecé a forcejear convulsivamente, intentando liberarme, desperdiciando el valioso oxígeno de mi pequeña bolsa de aire. «Cálmate, idiota», me dije. «Piensa». Me obligué a respirar más despacio y empecé a mover con cuidado la mano derecha, que estaba doblada delante de mi cara. La nieve cedía, lo que significaba que no era demasiado compacta. Milímetro a milímetro, fui ampliando el espacio alrededor de mi cabeza, hasta que pude girar un poco. Algo duro me golpeaba la espalda. No era una piedra, sino mi mochila. Esa era la primera buena noticia. La mochila había protegido mi columna vertebral del impacto. Continué trabajando metódicamente, despejando la nieve a mi alrededor. Lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron unos 20 minutos, logré sentarme. Entonces me di cuenta de que me encontraba en algún tipo de espacio cerrado, no simplemente bajo la nieve, sino dentro de una cavidad. Saqué la linterna frontal del bolsillo de la chaqueta y la encendí. El haz de luz arrancó de la oscuridad las paredes de piedra. Estaba en una pequeña cueva, parcialmente cubierta de nieve. El techo era bajo, no más de 2 metros, y el espacio apenas alcanzaba los 3 metros de ancho. Una de las entradas a la cueva estaba completamente bloqueada por nieve y hielo. Evidentemente, la avalancha me había arrastrado hasta allí. La segunda entrada, a juzgar por la leve corriente de aire, estaba en algún lugar adelante, pero también sepultada. Me examiné. La pierna izquierda me dolía con cada movimiento, probablemente una fuerte contusión o esguince. Tenía la frente cortada, la sangre ya se había secado. El hombro derecho me palpitaba, pero podía mover el brazo. Eso significaba que no estaba fracturado. Teniendo en cuenta la fuerza de la avalancha, había tenido una suerte increíble. Mi reloj marcaba las 16:30. Habían pasado unas 3 horas desde que se produjo la avalancha. Intenté encender la radio, pero estaba destrozada. El teléfono móvil, como esperaba, no tenía señal en lo profundo de la montaña. «Bien, Timur, estás atrapado», dije en voz alta, y mi voz resonó extrañamente contra las paredes de piedra. «Pero estás vivo y tienes una mochila con provisiones». Empecé a hacer inventario. En la mochila había un termo con té caliente, ya frío, 5 barritas energéticas, un paquete de carne seca, chocolate, calcetines y guantes de repuesto, un botiquín de primeros auxilios, un cuchillo, una brújula, un mapa, un saco de dormir, afortunadamente, de compresión, que ocupa poco espacio, un pequeño hornillo de gas con una bombona, una cantimplora metálica, una cámara de fotos con 2 objetivos y baterías de repuesto, una linterna frontal, pilas de repuesto, un encendedor, un rollo de cuerda y una pequeña pala para nieve. No estaba tan mal para un hombre que había sido enterrado vivo. Pero sabía que estas provisiones me durarían, como mucho, 5 o 6 días si las racionaba. Y teniendo en cuenta que estábamos en una zona bastante remota y que la siguiente expedición no se esperaba hasta dentro de 2 semanas. Aparté ese pensamiento. Ahora tenía que concentrarme en las tareas más inmediatas. Evaluar las posibilidades de salir
acondicionar un refugio temporal e intentar enviar una señal. Con cuidado, me arrastré hasta la entrada bloqueada y empecé a cavar la nieve con la pala. Al cabo de 15 minutos, quedó claro que la capa era demasiado gruesa. Varios metros de nieve y hielo comprimidos. Era imposible abrirse paso sin equipo profesional. Recuperando el aliento, examiné la cueva con más detenimiento. Resultó ser más profunda de lo que había pensado inicialmente. En el rincón más alejado, encontré un estrecho pasaje que se adentraba aún más en la montaña. Tal vez hubiera otra salida allí. Pero ahora, agotado y herido, no me atreví a explorarlo. Extendí el saco de dormir en la zona más seca de la cueva, me tomé 2 pastillas para el dolor del botiquín y me comí media barrita energética, acompañada de unos sorbos de té. Luego, apagué la linterna para ahorrar batería y me acosté tratando de calentarme. En la oscuridad absoluta, mis pensamientos giraban en torno a una sola pregunta. ¿Qué había pasado con los demás? ¿Había sobrevivido alguien? ¿Me estarían buscando en ese momento? Cerré los ojos, aunque en la oscuridad total no tenía sentido, e intenté calmarme. Si quería sobrevivir, tenía que mantener la mente clara y no dejarme llevar por el pánico. 84 días, susurré en la oscuridad, sin saber de dónde había salido esa cifra. Tengo 84 días para salir de aquí o para que me encuentren. Esa fue mi primera noche en la trampa de nieve. Aún no sabía que sería solo el comienzo de una larga pesadilla. Me desperté tiritando de frío. Un temblor leve me sacudía todo el cuerpo, a pesar del saco de dormir, diseñado para temperaturas de hasta -25 grados. Encendiendo la linterna, miré el reloj. Las 6 de la mañana. Había dormido unas 10 horas, pero me sentía destrozado. Cada músculo me dolía. La pierna izquierda estaba hinchada y tenía la boca tan seca que sentía la lengua pegada al paladar. Lo primero que hice fue sacar la cantimplora y tomar un par de pequeños sorbos. Agua. El agua iba a ser mi principal problema. Tenía alrededor de 1 litro en el termo y medio litro más en la cantimplora. Racionando al máximo, esto me duraría 3 o 4 días. Después, tendría que derretir nieve, lo que significaría gastar el valioso combustible del hornillo. Con cuidado, me senté, haciendo una mueca de dolor, y examiné mi prisión temporal a la luz. La cueva parecía natural, probablemente formada por el agua hace miles de años. Las paredes estaban húmedas, pero no heladas, lo que daba esperanzas de una temperatura relativamente estable en el interior. Calculé que aquí habría unos 5 grados bajo cero. Frío, pero no mortal con mi equipo. Ahora tenía que tomar decisiones. Esperar el rescate o intentar salir por mis propios medios. Racionalmente, entendía que había posibilidades de rescate. Rustam conocía nuestra ruta, y cuando no volviéramos al campamento base, se organizaría una operación de búsqueda. Pero también existía otra realidad. La avalancha podría haber cambiado el paisaje hasta hacerlo irreconocible, haber cubierto todas las huellas y, si los demás miembros de la expedición habían muerto, tal vez nadie supiera exactamente dónde buscar. Decidí actuar en 2 frentes, prepararme para una larga estancia en la cueva y, al mismo tiempo, buscar posibles vías de escape. Lo primero que hice fue acondicionar mi refugio. Despejé más espacio de nieve, usando la pala y mis manos enguantadas. Apilé la nieve cerca de la entrada, compactándola, ya que esto debería ayudar a conservar el calor. Con la mochila y la chaqueta improvisé una especie de almohada. Coloqué el hornillo sobre una piedra plana en la esquina de la cueva. Esa sería mi cocina. Luego decidí explorar un estrecho pasadizo que se internaba en la cueva. Sujetando la linterna a mi cabeza, me escurrí con cuidado por la abertura, que apenas permitía el paso de un adulto. El pasadizo serpenteaba durante unos 15 metros, ensanchándose gradualmente, y me condujo a otra cueva, mucho más grande que la primera. Aquí el techo se elevaba unos 4 metros, y el espacio tenía el tamaño aproximado de una habitación pequeña.
En el rincón más alejado se vislumbraba otro pasadizo, pero estaba bloqueado por escombros de roca, posiblemente a causa de antiguos derrumbes. El descubrimiento más sorprendente fue una pequeña poza natural en el centro de la cueva. Una hendidura en la roca, llena de agua cristalina. Metí un dedo. El agua estaba helada, pero no congelada. Evidentemente, había un manantial subterráneo en algún lugar. Eso solucionaba el problema del agua. Animado por el hallazgo, continué explorando. En una de las paredes encontré una estrecha grieta vertical, por la que se filtraba una tenue luz y entraba aire fresco. Pegué el ojo a ella, pero solo vi el azul del cielo. La grieta daba a una ladera casi vertical. Ensancharla sin herramientas era imposible, pero el simple hecho de saber que había una conexión con el mundo exterior me daba confianza. Al menos, no me asfixiaría. De vuelta en la primera cueva, me dediqué a inventariar la comida. Desplegué todas las provisiones frente a mí. 5 barras de proteínas, 200 gramos de carne seca, una tableta de chocolate de 100 gramos, un paquete de frutos secos, unos 50 gramos. Si lo estiro al máximo, comiendo literalmente migajas al día, me durará unas 2 semanas. Después empezará el verdadero hambre. Saqué de mi botiquín un bloc de notas y un lápiz. Siempre los llevo ahí para registrar síntomas en situaciones de emergencia, y elaboré un plan de racionamiento. Decidí limitarme a 300 calorías al día. Es muy poco, mi cuerpo estará en modo inanición, pero podré funcionar y estirar las provisiones. Después de esto, me ocupé de mis heridas. La pierna izquierda me dolía, pero se movía normalmente. Probablemente, solo un fuerte golpe. Me puse un vendaje compresivo con la venda. Lavé con agua la laceración en la frente y la cubrí con una tirita. El hombro solo me punzaba. Un hematoma, nada más. Al atardecer del segundo día, ya había acondicionado completamente mi refugio. La segunda cueva, con su fuente de agua, se convirtió en mi base principal. Allí estaba más seco y un poco más cálido. La primera, más cerca de la entrada bloqueada, servía como una especie de vestíbulo. Practiqué un estrecho agujero en el bloque de nieve para comprobar periódicamente la situación en el exterior y, posiblemente, oír a los rescatistas. Pasé una noche mejor, aunque los sueños fueron inquietantes. Soñaba con el resto de la expedición, que me llamaban desde debajo de la nieve. Me despertaba empapado en sudor frío, escuchando el silencio de la cueva, interrumpido solo por el suave goteo del agua. Al tercer día, empecé a preocuparme seriamente por el rescate. Si la operación de búsqueda se había iniciado inmediatamente después de la avalancha, ya deberían haber rastreado esta zona. ¿Por qué aún no me habían encontrado? Decidí intentar enviar una señal. Encontré en la mochila una pistola de bengalas. Un equipo estándar para expediciones de alta montaña, con un solo cartucho. El problema era cómo usarla, estando dentro de la cueva. Después de mucho pensarlo, ideé un plan. A través de la estrecha grieta que daba a la ladera, introduje el cañón de la pistola, apuntándolo hacia arriba. La idea era que la bengala saliera y fuera vista por los rescatistas, si estaban en la zona. Esperé a que oscureciera, cuando la luz brillante sería visible desde lejos, y apreté el gatillo. Un fuerte estampido resonó en la cueva, haciéndome estremecer. A través de la grieta vi cómo la bengala roja se elevaba al cielo nocturno y se deshacía en chispas. Ahora solo quedaba esperar y tener esperanza. Pasé una noche en vela, escuchando cada sonido, pero nadie apareció. En la mañana del cuarto día, me di cuenta de que tenía que prepararme para una larga estancia en la cueva. O nadie vio la bengala, o la búsqueda se está llevando a cabo en otra zona, o no la están llevando a cabo en absoluto, porque nadie sobrevivió, excepto yo. Este pensamiento me golpeó como un mazazo en la cabeza. Me dejé caer sobre la fría piedra, y por primera vez en todo este tiempo, me permití llorar. Rustam había sido mi amigo durante 15 años.
Estudiamos juntos en la universidad, empezamos juntos a ir a la montaña. Era cauteloso, experimentado, fiable. Y yo no escuché sus advertencias y subí por mis malditas fotografías. Ahora él, probablemente, está muerto. Y Josh y Carol también. Y Mirón, que en el último momento intentó salvarme. No sé cuánto tiempo estuve en trance, pero cuando me desperté, la linterna casi se había agotado y estaba helado hasta los huesos. Tenía que recomponerme. Incluso si nadie me está buscando, debo sobrevivir. Debo salir de aquí y contarlo. Debo honrar la memoria de aquellos que, tal vez, perecieron en esa avalancha. Al quinto día, establecí una rutina diaria para no perder la cabeza y mantener la esperanza. La mañana comenzaba con un lavado de cara. Me frotaba el rostro con nieve, me cepillaba los dientes con un cepillo sin pasta, se me había acabado incluso antes de la expedición y siempre postergaba comprar uno nuevo. Luego hacía ejercicio, dentro de lo que me permitían el espacio y la pierna lesionada. Después del desayuno, consistente en un minúsculo trozo de barrita de proteínas y unos cuantos sorbos de agua, inspeccionaba los escombros en busca de cambios y alguna posibilidad de salir. Durante el día, me dedicaba a arreglar la casa, mejoraba el lugar para dormir, experimentaba con derretir nieve para ahorrar gas, intentaba encontrar maneras de conservar el calor. Por la noche, me permitía una cena, otro pequeño bocado de comida, tras lo cual escribía en mi diario e intentaba dormir. Uno de los objetos más valiosos que tenía conmigo era un libro que siempre llevaba en mis expediciones, un tomo maltrecho de Jack London con cuentos de supervivencia en el norte. Lo releía una y otra vez, encontrando un extraño consuelo en las historias de personas que se enfrentaban solas a la naturaleza implacable. Hacia el final de la primera semana en la cueva, ya sabía que no debía esperar un rescate inminente. Mis reservas de comida se agotaban, a pesar de que comía lo mínimo indispensable. El gas del cartucho estaba casi vacío. Ahorraba las pilas de la linterna, usándolas solo cuando era necesario. Pero lo más terrible no era el hambre ni el frío. Lo más terrible era la soledad y la incertidumbre. Cada día me hacía las mismas preguntas. ¿Me están buscando? ¿Qué pasó con los demás? ¿Cuánto tiempo podré sobrevivir aquí? Y lo más importante, ¿existe siquiera alguna posibilidad de salir? Al octavo día, cuando ya empezaba a perder la noción del tiempo, ocurrió algo que me devolvió la esperanza. Al explorar un pasaje bloqueado en la cueva más lejana, noté que algunas piedras se habían movido, quizás debido a vibraciones o a cambios de presión. Entre ellas había aparecido una grieta, lo suficientemente ancha como para meter la mano. Sentí una leve corriente de aire. Allí, detrás del derrumbe, había otro pasaje. Pasé los 2 días siguientes limpiando ese derrumbe, trabajando durante varias horas y luego descansando para ahorrar energías. Las piedras eran pesadas, mis manos se llenaron de magulladuras incluso a través de los guantes, pero seguí adelante. Era mi única oportunidad. Hacia el final del 10º día, la abertura se había hecho lo suficientemente grande como para pasar a través de ella. Apunté el haz de la linterna hacia la oscuridad y vi otro túnel que se adentraba en la montaña. El corazón me latía con fuerza por la excitación. Tal vez ese era el camino a la salvación. O una trampa más. Decidí explorarlo al día siguiente, cuando recuperara fuerzas. Esa noche, al dormirme, por primera vez en todo este tiempo, sentí un atisbo de verdadera esperanza. Quizás el destino me estaba dando una oportunidad después de todo. El 11º día en la cueva comenzó con un ataque de vértigo. Apenas tuve tiempo de sentarme cuando la habitación empezó a girar ante mis ojos y sentí náuseas. Las consecuencias del ayuno se hacían cada vez más evidentes. Mi ración se había reducido a unos cuantos trozos de carne seca y un cuarto de barrita de proteínas al día, no más de 200 calorías. Mi organismo empezaba a consumirse a sí mismo. Respiré hondo varias veces, esperando a que pasara el mareo.
Hoy tenía que explorar el nuevo túnel y no podía permitirme el lujo de estar débil. Tras un escaso desayuno y unos sorbos de agua helada, me sentí un poco mejor. Antes de adentrarme en lo desconocido, decidí prepararme lo más concienzudamente posible. En una pequeña mochila metí una linterna con pilas de repuesto, un cuchillo, los restos de una cuerda, una cantimplora con agua y una pequeña reserva de comida. Por si acaso no pudiera regresar, dejé en la cueva principal una nota con la descripción de mi ruta. Una precaución absurda, ¿quién la leería? Pero me daba la ilusión de tener control sobre la situación. Tras pasar a través del hueco que había despejado el día anterior, me encontré en un estrecho túnel de poco más de 1 metro de altura. Tuve que avanzar encorvado, lo que me provocaba dolor en la espalda. Las paredes estaban húmedas, cubiertas en algunos lugares por una fina capa de hielo. Avanzaba lentamente, examinando cuidadosamente cada metro del camino y haciendo marcas en las paredes con el cuchillo para encontrar el camino de vuelta. El túnel serpenteaba, a veces estrechándose tanto que tenía que avanzar de lado, otras ensanchándose hasta el tamaño de un pequeño pasillo. Al cabo de un rato, noté que empezaba a descender suavemente. Eso me preocupaba. Esperaba encontrar una salida al exterior, no adentrarme aún más en la montaña. Después de aproximadamente 1 hora de camino, el túnel se ensanchó bruscamente, llevándome a una cueva que me hizo olvidar todas las dificultades. Era un espacio enorme, mucho mayor que las cuevas en las que había vivido los últimos días. El techo se perdía en la oscuridad, donde no alcanzaba la luz de mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de extrañas formaciones de hielo, estalactitas y estalagmitas que creaban un paisaje fantástico. Pero lo más sorprendente era el lago en el centro de la cueva, perfectamente redondo, con un agua tan transparente que parecía que no estuviera allí. Solo cuando apunté el haz de la linterna hacia la superficie y vi el reflejo, comprendí que era agua de verdad. Me acerqué con cautela al borde del lago. La temperatura aquí era más alta que en mi refugio, quizás alrededor de 0 grados. Posiblemente, en algún punto profundo bajo la montaña, hubiera fuentes termales que impedían que el agua se congelara. Después de rodear el lago, descubrí otros 3 túneles que conducían en diferentes direcciones. Era un verdadero sistema subterráneo. Estaba en una encrucijada, sin saber qué camino elegir. La lógica dictaba que debía subir si quería llegar a la superficie, pero todos los túneles parecían horizontales o descendentes. Decidiendo explorarlos por turnos, empecé por el más ancho. Se dirigía aproximadamente hacia el este, al menos, según mi brújula, y se ensanchaba gradualmente. Las paredes aquí estaban secas, lo que daba esperanza de estar cerca de la superficie. Después de recorrer unos 200 metros, escuché un sonido que me heló la sangre. Un rugido lejano, parecido al ruido del agua. El sonido se hacía más fuerte con cada paso. Pronto, el túnel terminó en un precipicio del que caía una pequeña cascada subterránea que desaparecía en una oscura sima. Alumbré con la linterna, pero no pude ver el fondo del abismo. Este camino era un callejón sin salida. De vuelta al lago, elegí el segundo túnel, que se dirigía hacia el norte. Resultó ser tan estrecho que, después de 20 metros, comprendí que no podía seguir adelante. Tuve que regresar. El tercer túnel, que se dirigía hacia el oeste, resultó ser el más prometedor. Subía suavemente, y el aire en él era más fresco. Caminaba conteniendo la respiración, con la esperanza de que este camino pudiera llevarme al exterior. El túnel se hacía cada vez más ancho y alto, hasta que se convirtió en un verdadero corredor. Las paredes aquí no eran de roca, sino de hielo, como si estuviera dentro de un glaciar. En algunos lugares, el hielo era tan transparente que parecía cristal. Después de una larga subida, vi un extraño resplandor delante. Al principio pensé que era una ilusión, pero cuanto más me acercaba, más claro se hacía el resplandor azulado. Finalmente, llegué a una pequeña sala circular con un techo abovedado de hielo purísimo, a través del cual se filtraba una tenue luz del día.
El corazón me latió como un tambor. Estaba cerca de la superficie. Quizás solo unos pocos metros de hielo me separaban de la libertad. Examiné febrilmente la cúpula, buscando puntos débiles. El hielo parecía grueso, pero en un lugar había una grieta por la que entraba la luz. Saqué mi navaja, la única herramienta que tenía para ensanchar esa grieta. El trabajo era lento y extenuante. El hielo se desmoronaba en pequeños trozos y la grieta se ensanchaba con dificultad. Después de una hora de esfuerzo continuo, mis manos estaban entumecidas por el frío y la grieta solo se había ensanchado unos pocos centímetros. De repente, escuché un crujido. Instintivamente salté hacia atrás y vi cómo nuevas grietas partían de la grieta original. La cúpula empezó a desmoronarse, pero en lugar de la tan esperada salida al exterior, empezó a caer nieve desde arriba, llenando la cueva. Apenas tuve tiempo de saltar hacia el túnel cuando toneladas de nieve se derrumbaron sobre el lugar donde acababa de estar. Cuando el polvo se asentó, comprendí lo que había sucedido. No estaba cerca de la superficie, sino debajo de una cornisa de nieve. Al romper el hielo, había provocado una mini avalancha que ahora bloqueaba completamente ese camino. Agotado y desilusionado, me desplomé contra la pared. 3 caminos, 3 callejones sin salida. ¿Acaso estaba destinado a morir aquí, en este laberinto subterráneo? Al regresar al lago, noté algo que no había visto antes. Un pequeño pasaje detrás de un saliente de roca, casi imperceptible en la sombra. Era tan estrecho que había que arrastrarse sobre el vientre. Cada movimiento provocaba dolor en mi cuerpo exhausto, pero seguía avanzando obstinadamente. El túnel parecía interminable. En cierto momento, se volvió tan estrecho que me quedé atascado, incapaz de moverme ni hacia adelante ni hacia atrás. El pánico me invadió al instante. Morir atrapado en una trampa de piedra, en la oscuridad absoluta, era mi peor pesadilla. «Cálmate», me ordené a mí mismo. «Respira». Después de tomar varias respiraciones profundas, relajé al máximo mis músculos y lentamente, milímetro a milímetro, empecé a avanzar a duras penas. La chaqueta se enganchó en un saliente. Tuve que desabrocharla parcialmente. Finalmente, con un último y desesperado tirón, superé el estrecho pasaje y caí en un espacio donde al menos podía sentarme. Después de recuperar el aliento, alumbré con la linterna hacia adelante y me quedé pasmado. El túnel se ensanchaba bruscamente y ascendía en un ángulo pronunciado. Y a unas pocas decenas de metros se veía una abertura a través de la cual se filtraba una luz del día real y brillante. Sin dar crédito a mis ojos, me apresuré hacia adelante, tropezando y cayendo sobre el hielo resbaladizo. La abertura era pequeña, de aproximadamente medio metro de diámetro, pero a través de ella podía ver el cielo azul y un trozo de roca. Estaba en la ladera de la montaña, en una grieta. Después de ensanchar la abertura con mis manos, pude sacar la cabeza. El aire fresco y gélido me golpeó la cara, obligándome a respirar con avidez. Estaba en una ladera casi vertical, en una estrecha grieta entre las rocas. Abajo, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía una alfombra de nieve sin fin, y a lo lejos se veían los picos de otras montañas. Después de evaluar la situación, me di cuenta de que era imposible salir de allí. La ladera era demasiado empinada, y sin equipo, descender significaba una muerte segura. Además, a juzgar por la posición del sol y el paisaje circundante, me encontraba en una parte completamente distinta del macizo montañoso, lejos de nuestra ruta y del campamento base. Pero ahora tenía conexión con el mundo exterior. Podía ver el cambio del día y la noche, determinar la hora por el sol, respirar aire fresco y, con suerte, tal vez divisar un helicóptero de rescate y hacerle señales. Pasé varias horas junto a esa abertura, disfrutando de la vista del cielo y sintiendo el viento en la cara. Solo cuando el sol comenzó a ponerse, regresé, a regañadientes, a las profundidades de la cueva. Me esperaba un largo camino de vuelta a mi refugio temporal.
El regreso resultó más difícil de lo que esperaba. Las fuerzas flaqueaban, y el complicado recorrido, con sus estrechos pasadizos, exigía concentración. Cuando llegué a mi base, ya era de noche, y estaba completamente exhausto. Al desplomarme sobre el saco de dormir, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Ahora tenía un faro, un lugar donde podía ver el cielo, vigilar el tiempo, quizás incluso hacer señales. Pero también me di cuenta de lo desesperada que era mi situación. Estaba en lo profundo de la montaña, lejos de las rutas por las que podían pasar los equipos de rescate. Esa noche tomé una decisión. Si quería sobrevivir, tenía que prepararme para una larga estancia aquí. Semanas, tal vez meses. Y debía empezar por solucionar el problema más acuciante: la comida. Al 20º día en la cueva, mis provisiones comestibles se agotaron. El último trozo de barrita proteica lo comí, alargando el placer en 10 mordisquitos. Sentía un vacío constante en el estómago, y los episodios de mareo y debilidad se volvían cada vez más frecuentes. Había perdido peso notablemente. Tuve que apretarme el cinturón de los pantalones 3 agujeros más, y mis pómulos se habían afilado tanto que apenas me reconocía al mirarme en el pequeño espejo del botiquín. Según mis cálculos, había perdido unos 10 kilos. El sistema de cuevas se había convertido en mi hogar. Le puse nombres a las distintas zonas: base principal, la cueva con la fuente de agua donde dormía, el vestíbulo, la primera cueva junto a la entrada bloqueada, las catacumbas, el sistema de túneles que conducía al lago subterráneo, la cúpula, la sala helada con el techo derrumbado, y la ventana, el lugar donde podía ver el cielo. Cada día realizaba una inspección de mis dominios, comprobando todas las zonas en busca de cambios. La ventana era especialmente importante. Pasaba allí varias horas, observando el cielo con la esperanza de ver signos de una operación de búsqueda. Pero el cielo permanecía vacío, solo interrumpido ocasionalmente por aviones que volaban a gran altura, demasiado lejos para notar a un hombre solitario en la ladera de la montaña. El problema de la comida se volvió crítico. Intenté masticar musgo, que crecía en las paredes húmedas de algunas zonas de la cueva, pero era insípido, y al parecer no tenía ningún valor nutritivo. Desesperado, incluso probé a comer partes de cuero de mi equipo, pero pronto me di cuenta de que era inútil. El rescate llegó inesperadamente. El 23º día, explorando uno de los túneles laterales cerca del lago subterráneo, me topé con una colonia de murciélagos. No eran muchos, tal vez una veintena, colgados del techo de una pequeña gruta. Mi primer instinto fue retroceder. Los murciélagos se asociaban con enfermedades y peligro, pero la mente hambrienta se reajustó rápidamente. Era una fuente de alimento. Superando la repugnancia, elaboré un plan. Usando mi chaqueta como red, conseguí atrapar a uno de los murciélagos cuando intentaba salir volando de la gruta. Matarlo fue moralmente difícil, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Con la ayuda de mi navaja, descuarticé el cuerpo, tratando de no pensar en lo que estaba haciendo. Encender fuego en la cueva era imposible por el peligro de asfixia por el humo, y el gas del hornillo lo reservaba para casos extremos. Tuve que comer la carne cruda. El primer bocado casi lo escupo. El sabor era asqueroso, y la textura hacía que el estómago se contrajera en espasmos. Pero me obligué a tragarlo, sabiendo que era la única forma de sobrevivir. Poco a poco me fui acostumbrando. Cada 3 o 4 días atrapaba un nuevo murciélago, intentando no exterminar a toda la colonia. Su carne me proporcionaba las proteínas necesarias, aunque en cantidades mínimas. Todavía tenía hambre, pero ya no me moría de inanición. El segundo descubrimiento fueron las setas, que crecían en algunos rincones húmedos de la cueva. Pequeñas protuberancias blancas en las paredes. Dudé mucho en probarlas, temiendo envenenarme. Pero cuando observé que los murciélagos a veces las comían, me arriesgué a probar un trozo diminuto. El sabor era terroso,
pero no desagradable. Esperé un día y, al no encontrar signos de envenenamiento, incluí las setas en mi escasa dieta. Así solucioné el problema de la comida, temporalmente y mínimamente, pero lo suficiente para mantenerme con vida. La siguiente tarea era conservar el calor. Con la llegada de marzo, hacía más frío en las montañas. La temperatura en la cueva bajó, según mi percepción, hasta los 8 o 10 grados bajo cero. El saco de dormir ya no me salvaba. Me despertaba temblando, con las extremidades entumecidas. La solución llegó cuando observé a los murciélagos. Dormían muy juntos para conservar el calor. Necesitaba aislamiento adicional. Empecé a recoger guano de murciélago, un material seco y relativamente seguro que podía servir como aislante. Después de mezclarlo con musgo y líquenes secos, creé una especie de manta que colocaba debajo del saco de dormir. No resolvía el problema por completo, pero mejoraba notablemente la situación. Para tener más calor, empecé a hacer ejercicio antes de dormir. Sentadillas rudimentarias, flexiones, correr en el sitio. No solo me calentaba, sino que también me ayudaba a mantener la masa muscular, que se derretía con cada día de inanición. Al 30º día en la cueva, había establecido una rutina diaria clara. Mañana, despertar, lavado, con nieve, ejercicio, desayuno escaso, si lo había. Día, revisión de la ventana, búsqueda de comida, exploración de nuevas áreas de la cueva, trabajo para mejorar el refugio. Noche, otra tanda de ejercicio, cena, anotaciones en el diario, dormir. El diario se convirtió en mi salvación contra la soledad. Anotaba todo. Mis observaciones, pensamientos, recuerdos, planes. A veces releía lo escrito, como si hablara con otra versión de mí mismo. Un día, aproximadamente el 35º, estaba sentado en la ventana, observando la puesta de sol, cuando oí un rugido lejano. Mi corazón casi se sale de mi pecho. Un helicóptero. Empecé a agitar la chaqueta frenéticamente, a gritar, aunque entendía que no me oirían. El helicóptero pasó a 1 kilómetro aproximadamente de mi ubicación, siguiendo claramente alguna ruta de búsqueda. Todavía me estaban buscando. No me habían olvidado. Eso me dio nuevas fuerzas. Empecé a diseñar un sistema de señalización. Me quedaba un encendedor con un poco de combustible. Recogí todos los materiales combustibles que pude encontrar: musgo seco, trozos de papel del bloc de notas, incluso deshilaché parte de la cuerda en fibras. Guardé todo esto junto a la ventana, listo para encender una antorcha improvisada en cualquier momento. Pero el helicóptero no volvió a aparecer. Los días se convirtieron en noches y el cielo permaneció vacío. Al 40º día ocurrió algo que casi me cuesta la vida. Explorando un nuevo túnel lateral, no vi una grieta en el suelo. El hielo bajo mis pies se rompió y me hundí hasta la cintura en el agua helada de un arroyo subterráneo. Tras salir a la superficie sólida, me di cuenta de que la situación era crítica. La ropa mojada con ese frío significaba una muerte segura por hipotermia. Corrí a la base principal, temblando tanto que me castañeteaban los dientes. Allí me desnudé, me sequé con lo que quedaba de una camiseta seca y me metí en el saco de dormir. Pero no fue suficiente. El frío me calaba hasta los huesos y la ropa, colgada de los salientes de las rocas, parecía que nunca se secaría. Desesperado, decidí usar el hornillo de camping, la preciosa reserva de gas que guardaba para una emergencia. Y esta era una de ellas. El fuego me dio algo de calor, lo suficiente para sobrevivir a las críticas primeras horas. La ropa se secaba lentamente, y el gas solo alcanzó para 3 horas de funcionamiento del hornillo. Este incidente me enseñó 2 cosas: a ser aún más cuidadoso y a valorar el calor como nunca antes. Empecé a dormir en posición fetal, conservando al máximo el calor corporal, y diseñé un sistema de capas de ropa, poniéndome todo lo que tenía, una cosa encima de otra. Al 50º día,
me había adaptado por completo a la vida en la cueva. Mi cuerpo se había acostumbrado a la mínima cantidad de comida. Ya no sentía hambre constante, solo debilidad ocasional. Mis ojos se habían adaptado a la oscuridad. Podía moverme por las rutas conocidas casi sin usar la linterna, orientándome al tacto y por la memoria. Psicológicamente fue más difícil. La soledad y la incertidumbre me carcomían el alma. Empecé a hablar en voz alta, conmigo mismo, con interlocutores imaginarios, con los murciélagos, y a veces me sorprendía manteniendo largos monólogos sobre cosas totalmente sin sentido. Para mantener la cordura, me inventé una rutina diaria, como si llevara una vida normal. Hoy es lunes, tengo que enviar el informe a los clientes, me decía por la mañana. Esta tarde llamaré a mi madre. Planeaba durante el día. Este juego me ayudaba a mantener la conexión con la realidad, que parecía cada vez más lejana. Un día, aproximadamente el 60º, descubrí en uno de los túneles una pequeña grieta por la que manaba agua. Al probarla, me sorprendí. Estaba tibia. No caliente, pero definitivamente más tibia que el ambiente, unos 10 o 12 grados. Era un manantial termal, diminuto, pero real. Ensanché la grieta, creando una especie de bañera en miniatura en la que apenas cabía un pie. Pero incluso ese calor localizado era una bendición. Iba allí todos los días, calentando alternativamente los pies y las manos, disfrutando de una sensación de calor olvidada. Al 70º día me di cuenta de que el rescate, si llegaba, solo sería con la llegada de la primavera en plenitud. En invierno, en estas montañas, las operaciones de búsqueda están muy limitadas y el acceso a la mayoría de las laderas es imposible debido al peligro de avalanchas. Tenía que aguantar al menos un mes más. Empecé a notar que mi percepción del tiempo había cambiado. Los días se fusionaban y solo las anotaciones en el diario me ayudaban a seguir su curso. A veces me parecía que había pasado toda mi vida aquí, que el mundo exterior era solo un sueño lejano. Físicamente, me había convertido en una sombra de lo que había sido. Cuando me miraba en el espejito, veía un rostro demacrado, con las mejillas hundidas y unos ojos que parecían ocupar la mitad de la cara. La barba había crecido y estaba descuidada. El pelo se había convertido en una maraña. Parecía un hombre de las cavernas, que, en el fondo, era lo que me había convertido. En el día 75, ocurrió algo que interpreté como una señal de esperanza. En la ventana, vi los primeros pájaros de la primavera. Revoloteaban sobre la ladera, y su canto me llegaba como un recordatorio de un mundo lleno de vida. La primavera, en efecto, estaba llegando. Ese mismo día oí un estruendo lejano, el sonido de una avalancha en alguna ladera vecina. Eso significaba que la temperatura estaba subiendo, que la nieve se estaba derritiendo. Pronto las montañas serían más accesibles para los equipos de rescate. Empecé a prepararme para un posible rescate. Pasaba varias horas al día junto a la ventana, escudriñando el cielo y aguzando el oído. Reuní todo lo que pudiera servir para enviar una señal, desde una antorcha improvisada hasta el espejito para reflejar la luz del sol. En el día 80 noté cambios en la cueva. Del techo empezaba a gotear agua y la nieve junto a la entrada bloqueada estaba más blanda. La temperatura definitivamente había subido. Eso me daba esperanza, pero también me preocupaba. ¿Y si empezaba un deshielo torrencial y la cueva se inundaba? Empecé a reforzar mi refugio, creando canales de drenaje para desviar el agua y trasladando mis cosas a lugares más altos. Todos los días comprobaba el nivel del agua en diferentes partes de la cueva, anotando los cambios. Para el día 83 de mi cautiverio, estaba preparado tanto para el rescate como para seguir luchando. Mi cuerpo se había adaptado a las condiciones extremas, mi mente había aprendido a lidiar con la soledad y mi voluntad de vivir permanecía intacta. Esa noche me costó conciliar el sueño, escuchando los sonidos del hielo derritiéndose y pensando en el día siguiente.
El 84 de mi encierro subterráneo. Algo me decía que sería especial. El día 84 comenzó con una pesadilla. Soñé que estaba de nuevo en el momento de la avalancha, pero esta vez todo ocurría a cámara lenta. Veía cómo Mirón intentaba salvarme, empujándome hacia la grieta, pero él mismo quedaba sepultado bajo la nieve. Veía su rostro, una máscara de terror congelada bajo el hielo transparente, sus ojos mirándome fijamente, implorando una ayuda que yo no podía ofrecer. Me desperté, jadeando, con un grito que resonó en la cueva. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Necesité varios minutos para darme cuenta de que solo había sido un sueño. Pero el sentimiento de culpa que trajo consigo era demasiado real. ¿Por qué yo había sobrevivido y ellos, tal vez, habían muerto? Esa idea me había perseguido desde el primer día, pero ahora volvía con renovada intensidad. Me senté en la oscuridad, abrazado a mis rodillas, y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar de verdad a mis compañeros. A Rustam, que era tan prudente y me advertía del peligro. A Josh y Carol, que habían venido a nuestras montañas en busca de aventuras y posiblemente habían encontrado la muerte. Y a Mirón, que en el último momento intentó salvarme, en lugar de salvarse a sí mismo. Cuando las lágrimas se agotaron, sentí un extraño vacío, como si algo dentro de mí se hubiera roto definitivamente. Miré mis manos, huesudas, con las uñas largas y sucias, cubiertas de cicatrices y callos, y no las reconocí. Eran las manos de otro hombre, de un salvaje que sobrevivía en la edad de piedra. Tal vez sea hora de rendirte, susurró una voz en mi cabeza. Has luchado bastante. Nadie te juzgará si simplemente te acuestas y dejas que el frío te lleve. Esa idea era tentadora en su simplicidad. Simplemente dejar de luchar, cerrar los ojos y dormirse para siempre. Sin dolor, sin hambre, sin soledad. Incluso empecé a imaginar cómo sucedería. Primero vendría la somnolencia, luego el entumecimiento de las extremidades. Poco a poco, la conciencia empezaría a desvanecerse, y en algún momento simplemente se apagaría, como una vela en el viento. Dicen que no es una muerte terrible, casi pacífica. Estuve sentado así, sumido en esos pensamientos, no sé cuánto tiempo. Tal vez una hora, tal vez más. La cueva se iba iluminando gradualmente. A través de las pequeñas grietas en la bóveda, penetraba una débil luz del día. Y de repente, oí un sonido. Al principio pensé que era de nuevo una alucinación, pero el sonido se repitió. Un golpe lejano, pero nítido, como si una piedra golpeara contra otra. Y luego otro. Me quedé inmóvil, aguzando el oído. El golpe se repitió, esta vez acompañado de algo parecido a voces apagadas. Son alucinaciones, me dije. Por el hambre y la soledad. No permitas que la esperanza te vuelva loco. Pero algo me obligó a ponerme de pie. Tambaleándome por la debilidad, me dirigí al vestíbulo. La primera cueva junto a la entrada bloqueada. Los sonidos se hacían más claros. Ahora podía distinguir un chirrido metálico, como si alguien estuviera trabajando con una pala o un pico. El corazón me latía tan fuerte que parecía ahogar todos los demás sonidos. Me arrastré hasta el alud de nieve que, durante todos estos meses, me había separado del mundo exterior, y pegué la oreja a la fría superficie. Y entonces lo oí. Una voz humana apagada, pero inconfundible. «¡Aquí hay algo!». «Parece una cueva», grité. Grité con todas mis fuerzas, dejándome la voz. «¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¡Estoy aquí!». Durante unos segundos reinó el silencio, seguido por un torbellino de sonidos. Voces, gritos, el chirrido de palas trabajando con energía redoblada. «¡Aguanta! ¡Vamos hacia ti!». Llegó amortiguado a través del espesor de la nieve. Caí de rodillas, llorando y riendo a la vez.
Me habían encontrado. Después de 84 días de prisión helada, me habían encontrado. Las horas siguientes transcurrieron como en una neblina. Recogía febrilmente mis cosas. El diario, la cámara de fotos, el cuchillo, todo lo que quería conservar. El resto ya no importaba. Las excavaciones avanzaban lentamente. A juzgar por las voces, varias personas trabajaban afuera. De vez en cuando me llamaban, me preguntaban cómo estaba, me decían que aguantara. Una de las voces me pareció familiar, pero no daba crédito a mis oídos. «Timur, ¿me oyes? Soy Rustam». Me quedé petrificado, sin poder creer lo que oía. «¿Rustam? ¿Estás vivo?» «Sí, todos sobrevivimos. La avalancha nos arrastró a un lado, pero pudimos salir. Te hemos estado buscando todo este tiempo». Me dejé caer al suelo de la cueva, incapaz de asimilar lo que oía. Estaban vivos. Todo este tiempo los había llorado, y ellos estaban vivos buscándome. Pasaron otras 2 horas antes de que viera el primer rayo de luz brillante que se abría paso a través de la brecha en el alud de nieve. Y luego, una cara. Un hombre con una chaqueta de rescate naranja me miraba a través de un pequeño agujero. «Dios mío», exhaló. «Realmente está aquí, vivo». Poco a poco fueron ensanchando el agujero hasta que fue lo suficientemente grande como para que pudiera pasar una persona. El primero en entrar fue un rescatista, un joven con barba y equipo profesional. «Me llamo Marat, soy del Servicio de Rescate de Montaña», dijo, examinándome con una mirada profesional. «¿Puede moverse?» Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Me ayudó a levantarme, sosteniéndome del brazo. Estaba más débil de lo que pensaba. Me temblaban las piernas y me mareaba la emoción. «Hay que tener cuidado», dijo Marat por la radio. «Está muy débil, pero consciente». Luego apareció otro rescatista, y detrás de él, Rustam. Al ver a mi amigo, al que creía muerto, no pude contener las lágrimas. Nos abrazamos y sentí como sus hombros también temblaban de sollozos. «Pensábamos que habías muerto», dijo, apartándose y mirándome a la cara. «Cuando no te encontramos después de la avalancha. Pero Mirón vio cómo te arrastraba esta grieta. Dijo que había una posibilidad». «¿Mirón? ¿También está vivo?» «Sí, todos están vivos. Él sufrió heridas graves, pero sobrevivió. Ahora está en el hospital, recuperándose. Con cuidado, me sacaron de la cueva, sosteniéndome por ambos lados. Cuando vi el cielo, el verdadero cielo azul e infinito sin las paredes de piedra que lo limitaban, me mareé. El aire me pareció increíblemente fresco, casi embriagador después del hedor de la cueva. Estábamos en la ladera de la montaña, en una pequeña garganta. Alrededor trabajaban unas 10 personas, rescatistas con chaquetas de colores brillantes. Un poco más allá, había un pequeño helicóptero. «¿Cómo? ¿Cómo me encontraron?», pregunté, entornando los ojos ante la intensa luz del sol. «Es una larga historia», respondió Rustam. «Te buscamos inmediatamente después de la avalancha, pero no pudimos encontrarte. Luego hubo más avalanchas y la búsqueda tuvo que ser suspendida. Cuando hizo más calor, volvimos con equipos más sofisticados. Usamos cámaras termográficas, perros. Pero te encontramos casi por casualidad». Uno de los rescatistas notó una extraña grieta en la roca de la que salía aire caliente. Me sentaron en una camilla y empezaron a examinarme. La doctora, una mujer de mediana edad con ojos amables, me revisó las constantes vitales, me escuchó los pulmones, me examinó las zonas del cuerpo más problemáticas. «Teniendo en cuenta las circunstancias, está usted en un estado sorprendentemente bueno», dijo. «Fuerte agotamiento, deshidratación, múltiples contusiones y abrasiones, signos de congelación incipiente en los dedos de los pies. Pero nada que no se pueda curar». Me pusieron un gotero allí mismo, en la ladera, me cubrieron con mantas térmicas y me dieron una bebida caliente, una especie de solución dulce que me pareció néctar de los dioses.
¿Cuánto tiempo ha pasado? Le pregunté a Rustam, que no se había apartado de mi lado ni un momento. 84 días, respondió. Hoy es 26 de abril. Asentí. Mis cálculos eran exactos. No había perdido la cuenta del tiempo ni siquiera en la oscuridad de la cueva. Tu madre te está esperando en el campamento base, añadió Rustam. Voló en cuanto se enteró de la avalancha y se negó a irse hasta que te encontraran. Decía que sentía que estabas vivo. Esta noticia me impactó aún más que mi propio rescate. Mi madre, que tenía miedo a volar y nunca había subido a la montaña, había venido hasta aquí y me estaba esperando todo este tiempo. Cuando me preparaban para el transporte en helicóptero, pedí un momento. Sostenido por Rustam, me giré y miré hacia la entrada de la cueva. Un pequeño agujero oscuro en la roca que había sido mi hogar y mi prisión durante 84 días. Gracias, susurré, sin entender muy bien a quién daba las gracias. A la cueva por el refugio, al destino por la oportunidad de sobrevivir, o a alguna fuerza superior que me había protegido todo este tiempo. Cuando el helicóptero se elevó, miré hacia abajo a las montañas, majestuosas, implacables, hermosas. Estuvieron a punto de matarme, pero de algún modo me hicieron más fuerte. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. El hombre que entró en aquella cueva hace 84 días, se quedó allí para siempre. Y el que salió era alguien nuevo, a quien aún me tocaba conocer. Una luz brillante. Es lo primero que recuerdo después del rescate. Una luz cegadora, implacable, de las lámparas del hospital. Tras meses en la penumbra de la cueva, me parecía una tortura. No dejaba de entrecerrar los ojos y pedir a las enfermeras que atenuaran la iluminación. Los 3 primeros días en el hospital transcurrieron como en una niebla. Me examinaron, me tomaron muestras, me pusieron sueros. Los médicos negaban con la cabeza, asombrados por mi estado, exhausto hasta el extremo, con signos de avitaminosis y deshidratación, pero sin daños graves en los órganos internos ni cambios irreversibles. Ha tenido una suerte increíble, dijo el jefe de medicina, revisando los resultados del análisis. El organismo activó un modo de ahorro extremo. Esto ocurre en casos de ayuno prolongado, pero suele acarrear consecuencias más graves. Mamá no se separó de mi cama. Había envejecido durante estos meses. En su pelo había más canas y alrededor de sus ojos se habían instalado nuevas arrugas. Pero sus ojos brillaban de felicidad cuando me miraba. Sabía que estabas vivo, repetía, acariciándome la mano. Lo sentía aquí. Se llevaba la mano al corazón. Al cuarto día, me visitaron Rustam y Josh con Carol. Me contaron lo que había sucedido después de la avalancha. Nos lanzó contra las rocas, explicó Rustam. Josh se rompió una pierna, Carol sufrió una conmoción cerebral. Yo me libré con contusiones. Pudimos llamar a los rescatistas por teléfono satelital. ¿Y Mirón? Pregunté. Lo encontraron 2 días después. Estaba parcialmente enterrado bajo la nieve, con múltiples fracturas. Ahora está en un hospital en la capital, recuperándose. Me enteré de que la búsqueda había comenzado inmediatamente después de la avalancha, pero se había visto dificultada por las condiciones meteorológicas y el peligro de nuevas avalanchas. En varias ocasiones, la operación tuvo que ser suspendida, pero Rustam y los padres del resto de los miembros de la expedición insistieron en que la búsqueda continuara, incluso cuando las posibilidades de encontrarme con vida eran mínimas. ¿Por qué no se rindieron?, le pregunté a Rustam. Porque tú no te habrías rendido, respondió sencillamente. Al 7º día en el hospital, me visitaron periodistas. La historia del hombre que sobrevivió 84 días en una cueva después de una avalancha había dado la vuelta no solo al país, sino al mundo. A regañadientes, concedí una breve entrevista, sintiéndome incómodo bajo el escrutinio de las cámaras y los flashes de los fotógrafos. ¿Cómo logró sobrevivir?, preguntaban. Simplemente, no sabía que tenía otra opción, respondí.
Los médicos elaboraron un programa especial de recuperación para mí. Mi organismo se había desacostumbrado a la comida normal y la vuelta a una dieta normal debía producirse gradualmente. Primero, batidos de proteínas líquidos, luego comida en puré, y solo después de 2 semanas, comida sólida en pequeñas cantidades. Un fisioterapeuta trabajaba conmigo diariamente, ayudándome a recuperar masa muscular y movilidad articular. Un psicólogo realizaba sesiones para ayudarme a lidiar con el estrés postraumático. Puede experimentar ansiedad, insomnio, flashbacks, explicaba. Es una reacción normal a lo que ha vivido. Tenía razón. Por las noches soñaba con la cueva, oscura, fría, infinita. Me despertaba bañado en sudor frío, sin saber dónde estaba. A veces, durante el día, al oír ciertos sonidos, agua goteando o un eco en el pasillo, volvía por un instante allí, a mi prisión helada. Pero también había otros cambios, más profundos. Empecé a percibir el tiempo de otra manera. En la cueva, los minutos a veces se alargaban como horas, y los días pasaban desapercibidos. Ahora, me daba cuenta de cada segundo, de cada respiración, de cada rayo de sol que entraba por la ventana. La comida adquirió un nuevo significado. El primer almuerzo de verdad, un simple caldo de pollo con verduras blandas, me pareció un festín de dioses. Lloré al probarlo, incapaz de creer que existieran sabores así. Los colores se volvieron más brillantes, los sonidos más nítidos, los contactos más intensos. Como si todos mis sentidos se hubieran agudizado, compensando los meses de privación sensorial. 3 semanas después me dieron el alta del hospital. Pesaba 15 kilos menos que antes de la expedición y aún estaba débil, pero lo suficientemente sano como para continuar la recuperación en casa. Volver al apartamento fue una experiencia extraña. Todo me parecía a la vez familiar y ajeno, como si hubiera regresado a un museo de mi antigua vida. Las fotos en las paredes, los libros en las estanterías, la ropa en el armario. Todo pertenecía a la persona que ya no era. Mamá insistió en quedarse conmigo al principio. Cocinaba, se aseguraba de que tomara la medicación, me ayudaba con los ejercicios. A veces, la pillaba mirándome. Me miraba como si tuviera miedo de que desapareciera si parpadeaba. Poco a poco, empecé a volver a la normalidad. Me reuní con amigos, aunque las conversaciones a menudo eran incómodas. No sabían de qué hablar conmigo, y yo no podía explicarles lo que sentía. Rustam era el único con quien podía ser completamente sincero. Él también había cambiado después de la avalancha, se había vuelto más serio, más pensativo. ¿Volverás a las montañas?, me preguntó una vez, mientras estábamos sentados en el balcón de mi apartamento, mirando la puesta de sol. Guardé silencio durante un largo rato antes de responder. Sí, dije finalmente. Pero no como antes. Él asintió, comprendiendo. 2 meses después del rescate, empecé a revisar los materiales que se habían salvado en mi cámara. Para mi sorpresa, había sobrevivido a la avalancha y a los meses en la cueva. En la tarjeta de memoria había fotos tomadas aquella mañana, las últimas imágenes antes de la catástrofe. Paisajes de montaña, cabras montesas en la ladera, rostros sonrientes de compañeros. También había una foto que había tomado unos minutos antes de que se produjera la avalancha. Una panorámica de la cordillera con una cornisa de nieve que sobresalía. Fue precisamente esa cornisa la que se derrumbó, cambiando nuestras vidas para siempre. Estuve mirando esa foto durante mucho tiempo, y luego empecé a escribir. Al principio, eran solo notas, un intento de ordenar los recuerdos de la cueva. Pero gradualmente se convirtieron en algo más. Una historia no solo de supervivencia, sino también de transformación. Mi diario, el que llevaba en la cueva, se convirtió en la base del libro. Escribí sobre la oscuridad y el frío, sobre el hambre y la soledad, sobre los momentos de desesperación y los destellos de esperanza, sobre las pequeñas victorias, cuando lograba atrapar un murciélago
o encontrar una nueva fuente de agua. Sobre las largas noches en las que la única compañía eran mis pensamientos. Escribir era doloroso. Cada palabra me devolvía a la cueva, pero era un dolor necesario, parte de la curación. 6 meses después del rescate, recibí una invitación para hablar en una conferencia sobre supervivencia en condiciones extremas. Al principio, quise negarme. La idea de contar mi historia ante cientos de desconocidos me producía ansiedad. Pero algo me impulsó a aceptar. De pie en el escenario frente a un público de rescatistas profesionales, alpinistas e investigadores, de repente comprendí que mi experiencia tenía valor no solo para mí. Podía ayudar a otros, a aquellos que se encontraban en una situación desesperada, a aquellos que buscaban fuerzas para seguir luchando. Lo más terrible en una situación extrema no es el hambre, ni el frío, ni siquiera el dolor. Dije al final de mi discurso. Lo más terrible es perder la esperanza. Mientras creáis que hay una oportunidad, incluso la más pequeña, lucharéis. Y a veces, eso es suficiente. Después de la presentación, se me acercó un anciano con el rostro curtido y unos ojos que habían visto mucho sufrimiento. Hace 32 años pasé 47 días en una grieta después de un terremoto en el Himalaya. Dijo. Pensaba que nadie entendería por lo que pasé. Pero usted lo ha entendido. Gracias. Nos abrazamos, sin necesidad de más palabras. El libro se publicó un año después de mi rescate. Lo titulé simplemente 84 días. Inesperadamente, se convirtió en un éxito de ventas, traducido a 12 idiomas. Gente de todos los rincones del mundo me escribía, compartiendo sus historias de supervivencia y lucha. Pero lo más importante para mí fue la carta de Mirón, que todavía estaba en rehabilitación tras múltiples fracturas. Cuando te empujé hacia esa grieta, fue un instinto, escribió. No pensé que podría convertirse en un refugio. Solo quería apartarte del camino de la avalancha. Ahora sé que fue la mejor decisión de mi vida. Tu historia da esperanza a mucha gente, incluyéndome a mí. 1 año y medio después de la avalancha, volví a las montañas. No como un fotógrafo que busca la toma perfecta, sino como un hombre que busca la reconciliación. Me acompañaban Rustam y Mirón, que por fin podía caminar sin muletas, aunque con una cojera notable. No subimos a la ladera donde ocurrió la tragedia, sino a una cumbre vecina, desde la que se divisaba todo el valle. De pie allí, mirando las montañas que casi nos matan, pero que al final nos hicieron más fuertes, finalmente sentí que se cerraba el círculo. ¿Qué sientes?, preguntó Mirón, mirándome con inquietud. Sonreí, respirando profundamente el aire puro y cristalino de la montaña. Gratitud, respondí. Por cada día, cada respiración, cada oportunidad. Por los 84 días en la oscuridad que me enseñaron a ver la luz. Estuvimos allí de pie durante mucho tiempo, hasta que el sol empezó a ponerse, tiñendo las cumbres nevadas de rosa, exactamente igual que aquella mañana en que comenzó nuestra historia. Pero ahora esta vista no provocaba miedo, solo un reconocimiento silencioso de la belleza y la fuerza de la naturaleza, que puede tanto destruir como sanar. Mientras descendía por el sendero, sabía que una parte de mí permanecería para siempre en aquella cueva. El hombre que entró allí realmente murió, pero el que salió renació, con una nueva comprensión de la fragilidad y la fuerza de la vida humana. 84 días atrapado en la nieve no me rompieron. Me crearon de nuevo.